Hola a todos. Arrímense un poco, pónganse cómodos. Bienvenidos al canal Historias Solares. Tengo 65 años y, cuando llegó la hora de mi jubilación, me fui a la gran ciudad a vivir con mi hijo. Pero cada noche, a las 3 de la madrugada en punto, él se levantaba a bañarse. Una vez, la curiosidad me ganó el pulso y me asomé por la rendija de la puerta. La escena que vi en ese baño me aterró de tal manera, que al día siguiente agarré mis cosas y me mudé a una casa de descanso. En el pueblito donde había vivido mi vida entera, el viento de finales de otoño ya traía ese frío seco, ese que anuncia el invierno y se mete como aguja por cada rendija del adobe. Me llamo Elena. A mis 65 años, acababa de despedirme oficialmente del polvo de gis y de las aulas de la preparatoria del pueblo, donde di clases por décadas. Esta vieja casona de techos altos había sido testigo de casi toda mi existencia, me vio llegar como una maestra joven y llena de ilusiones, me vio enviudar, y ahora me veía convertida en esta mujer con el cabello surcado por la escarcha del tiempo. Sobre la repisa de la chimenea, la fotografía de mi difunto esposo seguía ahí, solemne, imponente. Pensar en él todavía me revolvía las aguas del corazón. Era una mezcla extraña entre el luto y el alivio de haberme quitado una losa de plomo de encima. La gente de por aquí suele decir que de los muertos no se habla mal, pero las cicatrices invisibles que me dejaron en el alma sus golpizas y sus gritos jamás iban a borrarse. Era un hombre tiránico, violento, un hombre que siempre nos trató a mi hijo y a mí como si fuéramos objetos de su propiedad. El mismo día que le diagnosticaron cáncer terminal, fue el día en que nuestro hijo, Julián, recibió su carta de aceptación para una excelente universidad pública. Me tragué todos mis agravios, ahogué mi resentimiento y lo cuidé hasta que cerró los ojos para siempre. No lo hice por amor. Lo hice por deber, y para que Julián pudiera enfocarse en sus estudios sin cargar con esa cruz. El día que mi marido murió, no derramé ni una sola lágrima. Solamente sentí como el peso sobre mis hombros se desvanecía en el aire. Desde ese día, mi muchacho y yo nos quedamos solos en el mundo. Derramé todo mi amor y mi energía en criarlo, agarrando turnos dobles y trabajos extra además de la escuela, todo para pagar su educación. Desde muy niño, Julián fue brillante, de decisiones firmes, pero también tenía una mecha muy corta, un genio hirviente que, tal vez, era la herencia maldita de su padre. Cada vez que lo veía fruncir el ceño y alzar la voz, un miedo invisible, como una araña fría, me trepaba por el pecho. Intenté usar toda la ternura que cabe en una madre para guiarlo, para enderezarlo, con la esperanza de limar las esquinas afiladas de su carácter. Al final, Julián no me decepcionó. Se graduó con honores, encontró rápidamente un buen puesto en la capital y, con el tiempo, lo ascendieron a director regional de una corporación muy importante. Se casó con Clara, una muchacha de madera dulce, amable, con ojos de agua mansa. Por fin, sentí que la carga pesada de mi vida había terminado. Creí que de ahí en adelante viviría mis días sin apuros, regando mis matas de jitomate por las mañanas y saliendo a platicar a la plaza con las otras señoras del pueblo al caer la tarde. Pero la vida tiene la maña de nunca seguir nuestros planes. Ese día, yo estaba con las manos metidas en la tierra de mi huerto cuando sonó el teléfono. Era Julián. Bueno, mamá. ¿Qué haces? Su voz a través de la bocina, incluso en un saludo simple, siempre traía consigo una sutil carga de autoridad. Me limpié las manos llenas de tierra en el mandil y solté una risita suave. Aquí, nomás echándole ojo a los jitomates. Ya casi están para corte. ¿Pasa algo, mijo? Mamá, Clara y yo ya lo platicamos. Quiero que vayas arreglando tus cosas. Este fin de semana manejo para allá, te recojo y te vienes a la ciudad a vivir con nosotros. Me quedé helada. La simple idea de dejar mi tierra, de abandonar esta vida callada que conocía tan bien, me hizo un nudo en el estómago. Ay, no, mi niño. Yo ya estoy muy hecha a mi modo aquí. Allá no conozco a nadie. No me hallaría, nomás les voy a dar lata a ti y a tu esposa. Ustedes tienen sus trabajos, andan a las prisas todo el día. ¿Cuál lata, mamá? El tono de Julián ya llevaba un filo de impaciencia. Es deber de un hijo ver por su madre.
Además, ¿qué tal si te pasa algo allá sola en el monte? ¿Quién se va a enterar? Ya tomé la decisión, así que no me discutas, por favor. Ya te tenemos tu cuarto listo. Ese ya tomé la decisión me recorrió la espina dorsal como un cubo de hielo. Sonaba exactamente igual a mi difunto marido. Aún así, intenté zafarme con suavidad. Julián, mi cielo, yo sé que te preocupas por mí, pero a mi edad ya los árboles no se trasplantan. Allá no tendré amigas. No tendré mi patio. Me voy a secar de aburrimiento. ¿Cómo que no vas a tener amigas? Te vienes con nosotros. Clara te puede sacar a pasear. Te lleva de compras. Te paso a Clara. Hubo un silencio breve en la línea, y luego, una voz clara y suave entró como un manantial fresco, rompiendo la tensión del momento. Mamá, soy Clara. Ay, hola, mija. Mi voz se ablandó de inmediato. Mamá, por favor, véngase a vivir con nosotros. El departamento está muy grande, y la casa va a estar mucho más alegre con usted aquí. Julián no deja de mortificarse por su salud. No puede dormir tranquilo sabiendo que está allá solita. Véngase, yo la cuido. Echamos chal, platicamos. Va a estar muy bonito, mamá. La voz de Clara tenía un poder de convencimiento muy particular. Su calidez y su bondad hacían que fuera casi imposible decirle que no. Yo sabía que esta muchacha tenía el corazón de oro, pero, muy en el fondo, también pude percibir la sumisión en sus palabras. La orden la había dado Julián, ella solo estaba acatando. Suspiré, guardando silencio por un largo rato. Mi mente era un campo de batalla. De un lado, estaba la libertad y la paz que tanto ansiaba después de una vida de tormentas. Del otro, estaba el deber, el amor por mi hijo y el miedo profundo de que, si me negaba, Julián fuera a estallar en cólera. Le tenía pavor a su enojo. Yo ya había vivido en el infierno de la furia de un hombre y no quería volver a asomarme a esas llamas. Está bien, pues, me rendí al fin. Déjame empacar mis cosas en estos días. ¡Ay, qué alegría! Mi esposo va a estar allá el fin de semana para traerla. La voz de Clara se iluminó con gozo sincero. Después de colgar, me quedé parada en silencio en medio de mi huerto. Durante los siguientes días, empecé a hacer mis maletas. No tenía mucho. Unos cuantos vestidos viejos, un álbum de fotos descolorido y un par de mis libros favoritos. Mientras pasaba las hojas del álbum, viendo las fotos de la sonrisa luminosa de Julián cuando era niño, mi corazón se volvió a ablandar. Tal vez estaba pensando de más. A fin de cuentas, era mi hijo, el niño que yo había sacado adelante con mis propias manos. Me llevaba a vivir con él por sentido del deber, porque se preocupaba por mí. Debería estar agradecida. Empaqué la mitad de mi vida en recuerdos y me preparé para un nuevo camino. Me despedí de mis vecinos, de mis comadres con las que compartía el café de la mañana y el pan dulce de la tarde. Todos se alegraban por mí, diciéndome la suerte que tenía de que mi hijo me llevara a la capital para cuidarme en mi vejez. Yo solo les devolvía una sonrisa a medias. Ese fin de semana, Julián se estacionó frente a la casa en un sedán negro, un coche de lujo que brillaba como un espejo. Al ver a mi hijo bajar, impecable en su traje a la medida, luciendo cada centímetro como el hombre de éxito que era, una ola de orgullo indescriptible me inundó el pecho. Andaba de un lado a otro, ayudándome con las maletas, preguntándome a cada rato si estaba cómoda. Clara había venido con él, y ese ambiente de familia unida barrió temporalmente con mis miedos. Mira, mamá. Te compré unas cositas. Julián abrió la cajuela, revelando varias cajas de vitaminas y suplementos carísimos. Ay, mijo, no hubieras gastado tu dinero en esto. Si no me hace falta nada, lo regañé con cariño. A mí no me falta el dinero, mamá. Lo que me falta es tiempo para cuidarte. Solo voy a poder trabajar en paz y sé que estás viviendo bajo mi techo, dijo, con un tono que sonaba a verdad. El motor arrancó, dejando atrás el pueblito, el viejo techo de tejas y mi jardín familiar. En la inmensa carretera,
Los rascacielos de la ciudad empezaron a levantarse frente a nosotros como gigantes de concreto. El ruido y el aire apresurado de la capital me dejaron sintiéndome un poco abrumada. El departamento de Julián y Clara estaba en el piso 18 de una torre residencial exclusivísima. Era muchísimo más grande de lo que me había imaginado, con pisos de madera reluciente y muebles finos que gritaban opulencia por los cuatro costados. Julián me guió hasta una habitación, pequeña pero preciosa, con una ventana que daba directo a un parque tupido de árboles. Este es tu cuarto. Ya te mandé a instalar tu televisión y tu aire acondicionado. Si necesitas cualquier cosa, nomás dile a Clara. Estás en tu casa. Está precioso, mijo. Dios se los pague a los dos. Clara, con unas manos habilidosas, me ayudó a acomodar mi ropa en el closet. Esta muchacha era así, siempre ocupada, siempre moviéndose con una sonrisa tierna en los labios. Pero noté algo, me di cuenta de que, cada vez que Julián se acercaba, la sonrisa de Clara parecía tensarse un poco, y una sombra de cautela, de timidez temerosa, le cruzaba por los ojos. La primera cena se dio en un ambiente que parecía cálido. La mesa estaba llena de comida, puros platillos que a mí me gustaban. Mamá, come más. Estás muy flaca, me dijo Julián, poniéndome un buen trozo de pescado en el plato. Yo me sirvo, mijo. Tú come. Clara, ¿no le vas a servir más sopa a mi mamá? ¿Qué haces ahí nomás sentada? Se giró hacia su esposa. Su voz no fue un grito, pero estaba cargada de un peso autoritario, como de patrón. Clara dio un brinquito en la silla y se apresuró a servirme la sopa con el cucharón. Vi cómo la mano le temblaba ligeramente. Fingí no darme cuenta y le sonreí. Gracias, mija. Te quedó riquísima. Durante toda la cena, fue Julián quien acaparó la plática. Habló de su trabajo, de proyectos millonarios, de la presión despiadada de la competencia. Presumía sus logros sin una gota de modestia, inflado de autosatisfacción. Clara y yo solo nos sentamos a escuchar, asintiendo de vez en cuando. De pronto, me cayó el 20, mi hijo ya no era aquel niño que necesitaba que yo lo defendiera del mundo. Se había convertido en un hombre de mundo, un hombre con poder, y se había traído ese poder hasta la mesa de su casa. Esa noche, acostada en esa cama suave y ajena, di vueltas y vueltas sin poder conciliar el sueño. Los ruidos de la ciudad se colaban por el cristal, el lamento lejano de los claxones, el murmullo fantasma de gente hablando. Todo era nuevo y todo me mantenía en vilo. Traté de calmarme a mí misma. Todo va a estar bien. Solo es cuestión de agarrarle el modo a esta vida. Durante los primeros días en aquel departamento de lujo, llegué a pensar que me había ahogado en un vaso de agua. La nueva vida no era tan asfixiante como me la había imaginado. Al contrario, parecía estar rodeada de un cuidado sincero. Por las mañanas, después de que Julián se iba a la oficina, Clara me acompañaba al mercado sobre ruedas o al súper. No me dejaba cargar ni una bolsa, siempre preguntando, «Mamá, ¿qué se le antoja comer hoy?» Yo se lo guiso. Escuchaba con una paciencia de santa mis historias revueltas sobre mis años de maestra y mis antiguos alumnos. De vez en cuando, me llevaba a las plazas comerciales grandes y me compraba ropa nueva, por más que yo le rogara que no gastara. «Mamá, ese color se le ve elegantísimo», me chuleaba, con su sonrisa suave y sus ojos limpios. A Julián le va a dar mucho gusto verla así. Julián también jugaba a la perfección su papel de hijo devoto. Cada tarde, al volver del trabajo, sin importar qué tan molido viniera, su primera parada era mi cuarto. «Mamá, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Quieres que te traiga más de esas vitaminas?» Me compró un baumanómetro electrónico para la presión, dándome instrucciones precisas. «Mamá, te la tienes que checar 2 veces al día. Una en la mañana y otra en la noche. Que Clara te lo anote en esta libreta para que yo lo pueda revisar». Pero toda esta paz, vine a descubrirlo después, no era más que una capa de pintura muy delgadita. Sucedió una noche, a finales de mes, como a las 2 semanas de haberme mudado. A esa hora, la ciudad ya se había rendido al sueño, y solo el resplandor amarillento de las farolas entraba por el marco de mi ventana. Yo,
De por sí, siempre he tenido el sueño muy ligero, suelo dar vueltas en la cama hasta altas horas de la madrugada. Cuando el reloj de pared del pasillo dio 3 campanadas secas, me desperté de golpe por un sonido que me era muy familiar, pero que estaba ocurriendo a la hora más extraña del mundo. Un chorro de agua. Era el sonido de la regadera. Venía del baño principal, el que compartía pared justo con mi recámara. El rugido feroz del agua rompió el silencio espeso de la noche. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre bañarse a las 3 de la madrugada? Agucé el oído, pero no había ningún otro ruido, solo ese fluir rítmico, solitario, del agua cayendo. ¿Acaso Julián o Clara se habrían enfermado y necesitaban bajarse la fiebre? Una punzada de angustia me pinchó el pecho. Quise abrir la puerta para asomarme, pero me dio pena interrumpir. El sonido del agua duró unos 15 minutos y luego se cortó de tajo. El departamento volvió a sumirse en el silencio. Esa noche ya no pude volver a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, en el desayuno, traté de ser lo más natural posible. Julián, le dije, mirándolo por encima de mi taza de café, ¿te sentiste mal anoche? Como a las 3 de la mañana oí que alguien se estaba bañando. Julián estaba leyendo el periódico, sin despegar la vista de las letras. Ah, no es nada, mamá, respondió con una calma pasmosa. Este proyecto nuevo me trae arrastrando la cobija. Ando muy ansioso, no me hallo en la cama. Nomás me paré a darme un regaderazo rápido para enfriarme la cabeza y poder dormir. Su explicación sonaba lógica, pero justo en ese instante, vi a Clara. Venía de la cocina trayendo un tazón de avena y al oír a su marido, se quedó congelada por una fracción de segundo. Los palillos en su mano casi se le resbalan. Rápidamente recuperó la compostura, puso la avena en la mesa y sonrió, metiendo las manos al fuego por él. Sí, mamá. Ha andado trabaje y trabaje. Se la pasa dando vueltas en la cama toda la noche. Usted no se me preocupe. Ese instante fugaz de pánico en mi nuera no se me escapó. Como maestra con décadas frente a un salón de clases, yo tenía un sexto sentido para detectar cuando los ojos de alguien decían algo distinto a su boca. Algo no cuadraba. Pero no quise rascarle más al asunto, nomás me terminé mi desayuno en silencio. Creí que sería cosa de una sola noche. Me equivoqué. 2 madrugadas después, exactamente a las 3 de la mañana, el ruido regresó. Fue el mismo rechinido de la llave abriéndose de golpe, seguido por el golpeteo rítmico del agua cayendo. Esta vez, un escalofrío que no supe explicar me recorrió el cuerpo. Bañarse a medianoche por el estrés te la paso una vez, pero que se repitiera a la misma hora exacta, minuto a minuto, eso ya no era una coincidencia. Las noches siguientes se convirtieron en una sala de espera para ese sonido. Conforme se acercaban las 3 de la madrugada, el corazón me empezaba a latir con fuerza en los oídos. Unas veces el agua se abría, otras veces el silencio era tan pesado que asustaba. Esta anomalía impredecible se volvió una tortura mental para mí. Mi sueño se hizo pedazos, vivía en un estado de duermevela, con las orejas paradas, atenta a cualquier crujido. Empecé a observar a mi hijo y a mi nuera con lupa. De día, Julián se iba a trabajar como si nada, pero de pronto le veía chispazos de agotamiento y de una irritabilidad mal disimulada. Se encendía por cualquier pequeñez. Yo trataba de tantear a mi nuera con disimulo. Clara, mija, ¿pasa algo? Te veo muy desmejorada últimamente. ¿Julián te ha hecho algo? Ella pegó un brinco, como asustada, y movió las manos rápido, rehuyendo mi mirada. No, nada de eso, mamá. Es que seguro ando durmiendo chueco. Julián es muy bueno conmigo. Sus palabras y su cara eran el agua y el aceite, no combinaban. Yo sabía que me estaba ocultando algo. Un miedo borroso empezó a tomar forma en mi cabeza, un miedo que ataba a Julián con esas duchas a las 3 de la madrugada. No aguanté más la comezón y decidí que tenía que hablar a calzón quitado con mi hijo. Elegí un momento en que Clara había ido a acostar a la niña, cuando nos quedamos los dos solos en la sala. Julián, siéntate. Necesito hablar contigo, le dije, palmeando el sillón a mi lado.
Él pareció extrañado por mi tono tan solemne, pero se sentó. ¿Qué pasó, mamá? Tomé aire, tratando de que no me temblara la voz. Hijo, escúchame bien. Yo sé que traes mucha presión en el trabajo, pero no puedes seguir con esa maña de bañarte a las 3 de la mañana. Me puse a buscar, y a esa hora es cuando la energía del cuerpo anda más baja y hace más frío. Meterte al agua a esa hora es un peligro. En el mejor de los casos, te agarras una pulmonía, pero te puede dar una parálisis o hasta un infarto fulminante. Estás joven, tienes toda la vida por delante. Tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Solté todo de corridito, llena de esa angustia que solo las madres conocemos. Creí que me iba a escuchar, o que mínimo me iba a dar una explicación más a fondo. Pero no. La cara de Julián se ensombreció, esa paciencia de fachada se le borró de tajo, reemplazada por un fastidio que ni siquiera intentó disimular. Mamá, disfruta tu pensión y deja de meterte en mis asuntos. La puerta de su recámara se cerró de un portazo, una declaración definitiva que cortó de tajo cualquier intento mío por cuidarlo. El rechazo frío de Julián y el portazo me cayeron como un balde de agua helada en la cara. A partir de ese día, el ambiente en la casa se volvió espeso, pesado como el plomo. Julián casi no me dirigía la palabra, me evitaba la mirada y me trataba como si yo fuera un fantasma. Y fue justo en ese momento, cuando dejé de enfocarme en los ruidos raros de la noche, que empecé a prestarle más atención a la otra persona en esta tragedia silenciosa, a mi nuera, Clara. Una tarde, estábamos juntas en la cocina picando verdura. Clara se estiró para alcanzar una canasta en la alacena de arriba, y la manga de su blusa, que era de 3/4 y muy suelta, se le resbaló por el brazo, dejando al descubierto su muñeca blanca. Y lo que vi fue una mancha morada y azul, veteada de un amarillo enfermizo, claramente marcada en su piel delgada. La forma de ese moretón era rara, no era el raspón de un tropezón. Parecía la marca que dejan 5 dedos apretando con una fuerza descomunal. El corazón me dio un vuelco. Una sensación tan conocida que me dio náuseas me bañó el cuerpo entero. Le agarré la mano de inmediato, sin poder esconder el susto en mi voz. Válgame Dios, Clara. Tu muñeca. ¿Qué te pasó ahí? Clara saltó como si le hubiera dado toques la corriente, jaló el brazo de un tirón y se bajó la manga a toda prisa para taparse. Estaba hecha un manojo de nervios, los ojos le brincaban de un lado a otro, como buscando por dónde escapar. No. No es nada, mamá, tartamudeó. Ayer andaba a las carreras y me pegué contra la esquina del escritorio. Ya ve que tengo la piel muy delgadita, de nada me hago moretones. Mantuvo la cabeza agachada, incapaz de sostenerme la mirada. Una mentira torpe, torpísima. Yo había vivido casi 70 años. Y como alguien que alguna vez fue víctima de la violencia en su propia casa, conocía de sobra la diferencia entre el moretón de un golpe accidental y el moretón de unas manos que te someten. Las marcas en su muñeca eran la firma de la rabia humana. Se me encogió el corazón. La sombra de mi marido abusivo se materializó de golpe frente a mí. En sus arranques de furia, él me agarraba del brazo y me arrastraba, dejándome calcadas esas mismas marcas. Y, exactamente igual que Clara, yo también le mentía a las vecinas y a mis compañeras maestras con excusas ridículas, diciendo que me había caído de las escaleras o que no me había fijado en la puerta. La historia se estaba repitiendo de la manera más cruel posible, frente a mis propias narices, en la casa de mi propio hijo. No tuve corazón para arrancarle la máscara en ese momento. Sabía que, cuando una víctima elige esconderse, si alguien de afuera la acorrala con preguntas, lo único que logra es que se hunda más en su caparazón de miedo. Solo le dije suavecito. Tienes que tener más cuidado, mija. Una mujer tiene que saber cómo protegerse. Clara murmuró un sí ahogado y luego inventó un pretexto para irse a encerrar al baño. Me quedé viendo su espalda delgadita, tan sola, alejándose por el pasillo. Me dolía el alma. Mis sospechas crecían con cada día que pasaba. Empecé a ver todo bajo una nueva luz, una luz de realidad cruda y despiadada. Unos días después, vi otra señal.
Al levantarse por la mañana, Clara andaba con la cabeza gacha, sacándole la vuelta a la plática. Cuando le hablé, vi que tenía los ojos rojos y la cuenca de uno de ellos hinchada, la marca inconfundible de una noche entera de llanto. Clara, ¿qué tienes en los ojos? Le pregunté mortificada. ¿No dormiste bien? Esta vez, ya traía la mentira ensayada en la punta de la lengua. Ay, es que anoche salí al balcón a tomar el aire y un mosco o algún bicho me picó en el párpado. Me dio mucha comezón, me rasqué y por eso se me hinchó. Mamá santa. Un insecto en un piso 18 de un edificio que tiene mosquiteros en cada bendita ventana. Las mentiras se estaban volviendo cada vez más absurdas. Y luego, estaba el asunto de la regadera a las 3 de la mañana. La memoria me jaló hacia el pasado otra vez. Después de cada golpiza, después de cada tormento que me hacía pasar, mi difunto esposo tenía una maña muy extraña. Se metía al baño y se quedaba bajo el chorro de agua helada por un largo rato. Como si tratara de lavarse el pecado de encima, como si quisiera congelar la rabia que acababa de escupir. Como si el agua pudiera purificarlo de los demonios que traía adentro, para poder amanecer al día siguiente como si allí no hubiera pasado nada. El sonido del agua cayendo en el baño. Esta vez, no me quedé en la cama. El corazón me latía con tanta furia que sentía los golpes en la garganta. Respiré profundo, tratando de amarrar mis nervios. Hice a un lado las cobijas despacito y puse los pies desnudos sobre la madera fría. Paso a pasito, me fui acercando al baño sin hacer el más mínimo ruido. Toda una vida como maestra me había enseñado a ser sigilosa y paciente, y nunca en mi vida había necesitado tanto esas virtudes como en este momento. El pasillo estaba en penumbras, solo una rayita de luz pálida se escurría por debajo de la puerta del baño. Conforme me acercaba, empecé a escuchar algo más que el golpeteo del agua. Escuché un jadeo ahogado, un gemido lastimero que alguien intentaba tragarse, y el siseo bajo, frío y amenazante de la voz de mi hijo. ¿Me vas a volver a contestar? Sentí como si me hubieran clavado los pies al suelo. Había llegado a la puerta del baño y, por una jugarreta cruel del destino, no estaba cerrada del todo. Quedaba una rendija, apenas lo suficientemente ancha para poder asomarme al interior. Temblando como hoja de papel, me recargué en la pared y, muy despacio, acerqué el ojo a la rendija. La escena que había adentro me estrelló la cara. Todo mi cuerpo se puso rígido. Dejé de respirar. Bajo la luz blanca y estéril del baño, mi hijo Julián estaba de pie. No estaba desnudo. Llevaba puesta su pijama, pero estaba empapado hasta los huesos. Y frente a él, hincada bajo el torrente de agua helada que escupía la regadera, estaba Clara. Ella también estaba vestida con su ropa de dormir, escurriendo agua, con el cabello largo pegado a su cara pálida como la cera. Julián tenía una mano enredada con furia en los cabellos de ella, jalándole la cabeza hacia atrás, obligándola a tragar el castigo del agua helada. Su rostro, el rostro del niño que yo había parido y criado, ahora llevaba puesta la misma máscara de rabia fría y despiadada que le vi tantas veces a su padre. No estaba gritando. Simplemente sostenía a su esposa con fuerza y, con la mano que le quedaba libre, le cruzó la cara pálida con una bofetada brutal. El chasquido seco del golpe resonó por encima del ruido del agua. Clara se tambaleó, su cuerpo pareció derretirse, pero Julián no le soltó el pelo. Ella no se atrevía a llorar a gritos. Solo un gemido desesperado, tragado por el miedo, se le escapaba de la garganta. Su cuerpo delgadito temblaba violentamente, mezcla del frío y del pavor. Te pregunté si me vas a volver a contestar, repitió Julián, masticando las palabras entre los dientes. Mi mundo entero se vino abajo en pedazos. Todas mis sospechas, todos esos miedos borrosos, se habían convertido en una realidad cruda, sangrienta y aterradora frente a mis propios ojos. Mi primer instinto de madre fue abrir la puerta de una patada, gritar, arrancar a mi hijo de ahí y cubrir a Clara con mi cuerpo. Pero en ese microsegundo, una corriente de hielo me atravesó la espina dorsal, paralizándome hasta el último músculo. La escena frente a mí se hizo borrosa y se encimó con otro recuerdo, una memoria negra que yo había enterrado bajo tierra por años. Ya no veía a Julián y a Clara.
Veía a mi marido, con los ojos inyectados de sangre por el trago, agarrándome de las greñas y sumergiéndome la cabeza a la fuerza en el tambo de agua de lluvia del patio. Volví a escuchar sus maldiciones, volví a sentir el ardor en la raíz del pelo al sentir que me lo arrancaba, la desesperación asfixiante del agua metiéndoseme por la nariz y por la boca. Volví a sentir la impotencia absoluta de forcejear sabiendo que vas a perder. Ese terror, metido hasta la médula de los huesos, resucitó después de más de 10 años. Fue más fuerte que el amor de madre, más poderoso que la razón. Fue un reflejo animal. Una voz me rugió en la cabeza, corre. No hagas ruido. No lo provoques o la que sigue eres tú, Mi cuerpo acató la orden. Mis piernas no dieron un paso al frente. Por instinto, retrocedí, di media vuelta y corrí. Corrí de regreso a mi cuarto sin jalar aire, sin atreverme a mirar atrás. Me tiré de bruces sobre la cama y me jalé las cobijas hasta la cabeza, como un animal herido buscando su madriguera. Me quedé ahí tirada, temblando de pies a cabeza, mordiéndome el labio hasta que me supo a sangre para no soltar un grito. El agua de la regadera seguía cayendo, rítmica y cruel. Era la música de fondo de la tragedia de mi familia. La banda sonora de mi propia cobardía. Y entonces, los recuerdos me cayeron encima como una avalancha. Los años de infierno que viví con mi marido me pasaron por delante de los ojos. Las golpizas de la nada, no más porque el guisado no le había gustado o porque dije una palabra fuera de lugar. Las madrugadas eternas en las que me abrazaba a mí misma, tocando mi cuerpo lleno de moretones, llorando en silencio, aterrorizada de que mi hijo me fuera a oír en el cuarto de al lado. Las mañanas en las que me tenía que poner plasta sobre plasta de maquillaje en la cara antes de ir a dar clases, teniendo que mentirles en la cara a las otras maestras, diciéndoles que me había caído de la bicicleta. Por más de 10 años viví así. Hasta el día que el doctor le dictó su sentencia de muerte en aquel hospital. El día que se lo llevó la enfermedad, yo no lloré. Solo sentí alivio, como si me hubieran quitado un yugo del cuello. Creí que ya era libre. Pero me equivoqué. El demonio no se murió con mi esposo. Había resucitado, tomando posesión del hijo que yo más amaba en este mundo. Me pasé la vida entera tratando de enderezarlo, enseñándole a no seguir los pasos de su padre. Pero, al final del día, esa sangre violenta seguía corriéndole por las venas. Yo había fracasado. Absoluta y rotundamente. Las lágrimas empezaron a escurrírmese por la cara, ya sin freno. No estaba llorando nomás por Clara. Lloraba por mi propia vida desgraciada, por la impotencia de no servir como madre, por esta realidad tan perra. Había logrado escapar de una jaula, solo para terminar empujando a otra mujer a una celda idéntica, una celda donde el carcelero era mi propio hijo. Después de un rato que se me hizo eterno, el agua se cerró. La casa volvió a sumergirse en el silencio. Pero este silencio era 1000 veces más espantoso que el ruido. Olía a culpa y a dolor atorado en la garganta. Yo sabía perfectamente que, del otro lado de la pared, mi hijo Segaramente ya estaba durmiendo a pierna suelta después de su purificación, mientras que mi nuera debía estar tirada en la oscuridad, lamiéndose sola sus heridas del cuerpo y del alma. Me quedé acostada. Mis lágrimas se secaron. El pánico pasó de largo. El dolor se asentó en el fondo, dejándome únicamente con una lucidez que me helaba la sangre. Yo no podía quedarme a vivir bajo este techo. No podía cambiar la naturaleza de mi hijo. Y, sobre todo, no tenía el valor para enfrentármele y salvar a Clara. Yo ya había peleado a muerte contra ese demonio una vez en mi vida y me había dejado vacía, sin fuerzas. No podía volver a pelear. Si me quedaba aquí, me iba a ir secando poco a poco, consumida por la culpa y por el miedo. Mi única salida, el único camino que me quedaba para vivir en paz lo que me restaba de vida, no estaba en este departamento de lujo, sino en otro lado. Un lugar donde pudiera encontrar sosiego, aunque fuera un sosiego solitario. Al día siguiente, tenía que irme. Sin hacer ruido, pero sin dar marcha atrás. La noche de terror le cedió el paso a una mañana inusualmente clara y tranquila. La luz del sol entraba por mi ventana, tibia y limpia,
burlándose de la oscuridad podrida que traía yo en el pecho. No había pegado el ojo en toda la noche, pero mi cabeza funcionaba con una claridad asombrosa. Las lágrimas se habían agotado, y el pavor paralizante de la madrugada parecía haberse destilado hasta convertirse en una resolución firme y fría. Me levanté de la cama, fui al baño y me miré de frente en el espejo. La que estaba ahí era una mujer de 65 años, de pelo blanco, con los ojos hundidos y la cara surcada por las penas. Pero en esos ojos ya no había sumisión ni terror. Era la mirada de alguien que había tocado el fondo del pozo y había encontrado por dónde salir para sobrevivir. Me preparé con mucha calma para mi último desayuno en esa casa. La mesa estaba servida como de costumbre, pero el aire se podía cortar con un cuchillo de lo tenso que estaba. Comí en silencio, masticando despacio, dándome mi tiempo. Luego, abrí la boca para hablarles a mis dos muchachos. Julián, Clara, empecé, y la voz no me tembló ni un milímetro. Tengo algo que decirles. Julián me miró, con esa impaciencia de siempre asomándosele a los ojos. ¿Qué pasó, mamá? Dime. Le sostuve la mirada a mi hijo, luego volteé a ver a mi nuera, que tenía la vista clavada en su plato, y pronuncié cada palabra con mucha claridad. Anoche me quedé pensando mucho las cosas, y ya tomé una decisión. Me voy a mudar a una casa de descanso. Los dos se quedaron de una pieza. Julián fue el primero en reaccionar, y su máscara de hombre controlado se le cayó al piso. Casi me gritó. ¿Qué tú qué? ¿A un asilo? ¿Por qué? Aquí tienes a tu hijo. En esta casa no te falta absolutamente nada, ¿y te quieres ir a meter allá? ¿Quieres que la gente ande hablando a mis espaldas? No te lo apruebo. Su berrinche, yo lo sabía muy bien, no venía del amor que me tuviera, sino de su soberbia y su egoísmo. Le aterraba el que dirán, le daba pánico que se manchara su imagen de hombre de éxito y de buen hijo. Clara también levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos desorbitados por el pánico y un ruego desesperado en la mirada. Tartamudeó. Mamá. Mamá, ¿acaso le hicimos algo que la ofendiera? Por favor, no se vaya, mamá. Quédese aquí con nosotros. No es culpa de ustedes, mija. Esta casa es preciosa. Pero ya me di cuenta de que la vida en la ciudad nomás no es para mí. Además, quiero que ustedes dos tengan su privacidad. Los matrimonios jóvenes necesitan su espacio, y yo aquí nomás estorbo. Hice una pausa, y luego les pinté un escenario alegre y falso. Aparte, ya estuve investigando. Esas casas de descanso de ahora son una maravilla, parecen hoteles. Hay mucha gente de mi edad, hacen círculos de lectura, juegan dominó, tienen jardines que puedo cuidar. Creo que voy a ser mucho más feliz llevando esa vida. Es más de mi estilo, para una vieja como yo. Julián siguió respingando, echando lumbre, pero todos sus argumentos daban vueltas sobre lo mismo, no quedar en ridículo frente a la sociedad y que no lo tacharan de mal hijo. Lo dejé hablar y desahogar su coraje en silencio. Cuando se le acabó la cuerda, lo miré con tono definitivo. Ya tomé mi decisión. Esta es mi vida, y mis últimos años los quiero vivir a mi modo. No hay más que hablar. Esa terquedad inamovible en mis ojos pareció agarrar a Julián en curva. Él estaba acostumbrado a dar órdenes, a imponer su santa voluntad, pero hoy se había topado con pared. Me miró a Clara, y finalmente se hundió en un silencio hosco y encabritado. Clara empezó a llorar, y las lágrimas le abrieron surcos en el maquillaje de la cara. Mamá. Estiré la mano y le apreté sus dedos fríos. Ya, mija, no llores. Me puedes ir a visitar los fines de semana. Con eso me doy por bien servida. Esa misma mañana hice mis maletas. Era la misma poquita ropa y los mismos libros con los que había llegado. Julián, tal vez para callar su propia culpa o para salvar las apariencias, ya había hecho unas llamadas para asegurarme un cuarto en una residencia de descanso de primer nivel, a las afueras de la capital. Mientras caminaba hacia la puerta jalando mi maleta, volteé a ver el departamento por última vez. Un lugar forrado de lujos y cosas finas, pero tan helado y tan lleno de sufrimiento.
Miré a mi hijo. El muchacho en el que había puesto todas mis esperanzas, convertido ahora en un cascarón vacío con el alma podrida. Me llenó de una tristeza hondísima, de esas que no se pueden explicar. Miré a mi nuera. Frágil, pálida, encogida junto al marco de la puerta, con los ojos anegados de desesperanza. La vida en la casa de retiro era tan pacífica que hasta parecía de mentiras. Aquí no había malas caras, ni portazos, y lo más importante, no había el sonido de una regadera abriéndose a las 3 de la madrugada. Los días se iban consumiendo en una rutina predecible. Ejercicios en la mañana, desayuno con mis nuevas amistades, un rato de lectura en la biblioteca y caminatas por los jardines bañados de sol en la tarde. Había encontrado la seguridad física que tanto andaba buscando. Pero mi alma no encontraba la paz. Cada vez que cerraba los ojos por la noche, se me aparecía la imagen de Clara con el pelo escurriendo agua, su carita blanca y sus ojos desesperados, torturándome la conciencia. El chasquido de la mano de mi hijo estrellándose contra la cara de su esposa todavía me zumbaba en los oídos. La tranquilidad que había comprado aquí, la había pagado con el sufrimiento de mi nuera. Este lugar se había convertido en una prisión hecha de culpa. Yo me había salvado el pellejo, sí, pero había dejado botada a otra mujer que se estaba hundiendo lentamente en el infierno. Una tarde, yo estaba sentada muy quieta en una banca de piedra del jardín, cuando una voz muy conocida me sacó de mis pensamientos. Disculpe, ¿usted es Elena? ¿La maestra de la prepa? Levanté la cara y reconocí de inmediato a Margarita, una compañera maestra que se había jubilado unos años antes que yo. No había cambiado casi nada, seguía teniendo esa sonrisa calientita y los ojos vivos. Ese reencuentro que me cayó del cielo me quitó un poco el peso de la soledad. Nos pusimos a platicar con hartas ganas, preguntándonos por los achaques, por los hijos y acordándonos de los viejos tiempos en el pueblo. En eso, se nos acercó una mujer joven. Tenía una cara muy fina, pero arrastraba una tristeza viejísima en los ojos. Mamá, te traje fruta. Mira, ella es mi hija Lía, me la presentó Margarita. Lía, saluda a la maestra Elena. Me quedé viéndola por un momento, y vi a Clara reflejada en ella. Los mismos modos sumisos, la misma sonrisa a la fuerza tratando de tapar un cansancio que le venía de muy adentro. Después de que Lía saludó y se despidió, Margarita soltó un suspiro pesado, viendo cómo su hija se alejaba con una mirada que le partía el corazón. Al ver mi cara, Margarita pareció adivinarme el pensamiento. «Ay, Elena. Tienes cara de traer una pena muy grande cargando. Ni siquiera aquí has podido hallar la paz, ¿verdad?» Sus palabras fueron la llave que me abrió la represa que llevaba atorada en el pecho. La culpa, el terror y el sentimiento de haber pecado por omisión se me desbordaron por la boca. Le solté todo, sin guardarme nada. Le hablé de mi hijo, tan exitoso y tan bestia, de mi pobre nuera, de la escena de terror que vi por la rendija del baño y de mi propia cobardía al salir huyendo. Margarita nomás me escuchaba en silencio. Cuando terminé de vaciarme, no vi reproche en sus ojos, solo vi una compasión inmensa. Me agarró la mano y me la palmeó con cariño. «Has pasado por demasiadas cosas», me dijo con la voz llena de empatía. «Escuchar lo que me cuentas me hace revivir todo lo que pasamos con mi Lía». Y entonces, empezó a contarme la cruz que le había tocado cargar a su hija. Lía también había estado atrapada en un matrimonio donde le llovían los golpes. Su marido era un hombre muy estudiado, que por fuera parecía una mansa paloma, pero a puerta cerrada era un monstruo. «Al principio, yo andaba igual de ciega que tú», me confesó mi amiga, moviendo la cabeza con arrepentimiento. Yo le decía, «Mija, la mujer debe tenerle paciencia a su marido. Haciendo de tripas corazones cómo se mantiene unida a la familia». Yo pensaba que, con su aguante, ella lo iba a terminar cambiando. Pero me equivoqué. Me equivoqué de la peor manera. Me explicó cómo la sumisión de Lía nomás le echó más leña al fuego de su yerno. De los insultos pasó a los empujones, y de ahí, a las golpizas a puño cerrado. Un día, a Margarita se le quebró la voz, un día llegó a la casa con el ojo morado. Pero lo que me heló la sangre no fue el golpe. Fueron sus ojos.
Sus ojos en ese momento, amiga, ya no tenían tristeza, ya no tenían dolor. Estaban vacíos. Eran los ojos de alguien a quien ya le habían matado el espíritu. En ese mismito instante supe que ya no podía seguir equivocándome. Las lágrimas le escurrían a Margarita por la cara. Lloré y le pedí perdón a mi niña de rodillas. Le dije que se tenía que divorciar. Que tenía que salirse de ese infierno, costara lo que costara. El divorcio de Lía había sido un calvario. El marido se la pasaba amenazándola, aterrorizándola de los nervios, diciéndole que si lo dejaba, le iba a destruir la reputación a toda la familia. Pero esta vez, teniendo a su madre como escudo, Lía sacó fuerzas de flaqueza. Juntas, contrataron a un abogado, juntaron pruebas y se aventaron un pleito legal larguísimo y desgastante. Al final, Lía consiguió su libertad. Después de escuchar a Margarita, me quedé muda. Las historias de Lía y de Clara eran dos gotas de agua, me rompían el corazón. Margarita me miró directo a los ojos, y su voz sonó llena de comprensión, pero con una fuerza que levantaba a los muertos. Elena, tu nuera seguramente está ahorita en el mismo agujero en el que estuvo mi hija. Yo sé que él es tu hijo, la carne de tu carne, que tú lo trajiste en la barriga 9 meses. Pero tu nuera también es hija de alguien más. A ella también la quisieron y la arrullaron sus padres. Imagínate cómo se les caería el alma a pedazos si supieran que tu muchacho la está moliendo a palos. ¿A qué padre en este mundo no le duele la sangre de su sangre? Cada palabra de Margarita me entraba como un cuchillo en el pecho. Yo lo sé, Margarita. Todo eso lo sé, alcancé a balbucear. Pero a lo mejor es por lo que yo misma viví, por todo lo que pasé en carne propia, me dejó una cicatriz muy honda. Todavía tengo mucho miedo. Siento la pesadilla respirándome en la nuca, como si hubiera sido ayer. Te entiendo perfecto. Margarita me apretó la mano con más fuerza. Y es precisamente porque tú conoces ese dolor mejor que nadie en el mundo, que no puedes permitir que esa historia se siga repitiendo. Me clavó la mirada, muy seria. Así que, como madre de un hombre que está maltratando a su mujer, y como una mujer que alguna vez estuvo en esos mismos zapatos, si ya no puedes convencer a tu hijo, entonces tienes que salvar a tu nuera. Ayúdala a escapar de ese matrimonio del diablo. Ayúdala a salir de ahí. Las palabras de Margarita me retumbaban en la cabeza. Yo había salido huyendo para buscar mi propia paz. Pero la verdadera paz no es esconderse como tortuga en su caparazón para estar a salvo. La verdadera paz es la del alma. Y mi alma jamás iba a poder descansar sabiendo que dejé abandonada a su suerte a alguien que me necesitaba. Me había equivocado. Creí que estaba atada de manos. Era cierto que no tenía la fuerza para agarrarme a los trancazos con mi hijo, pero sí podía convertirme en la aliada de Clara, en su sombra protectora. No tenía agallas para ir a la guerra de frente, pero sí le podía poner el arma en las manos a ella y enseñarle por dónde salir. En mi corazón fue naciendo una nueva decisión, 1000 veces más fuerte que aquella decisión de salir huyendo. Miré a Margarita y asentí con la cabeza, muy firme. Gracias. Ya sé lo que tengo que hacer. Después de aquella plática con Margarita, sentí como si me hubieran echado agua fría en la cara para despertar. En los días siguientes me dediqué a armar mi estrategia, sopesando los consejos que me dio un abogado. El corazón ya no me pesaba de cobardía, ahora estaba lleno de una calma de piedra, nomás esperando el momento preciso para dar el golpe. Y el momento llegó más pronto de lo que me imaginaba. A la semana de haberme mudado a la casa de descanso, Clara fue a visitarme. Llevaba una canasta grandota con frutas carísimas y en la cara traía puesta esa misma sonrisa suave, pero forzada. Mamá, me dijo, con la voz llena de pena. Discúlpeme de verdad, hemos andado a las carreras en la casa. Hasta ahorita tuve chance de venir a verla. Me quedé mirando a mi nuera. Había tratado de taparse las ojeras con plastas de maquillaje, pero el cansancio que traía en los ojos no se podía esconder con nada. Cuando se acercó y le dio la luz del sol de frente, le vi clarito un rastro amarillento y azulado cerca de la raíz del pelo. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi hijo le había vuelto a levantar la mano.
Me la llevé a la misma banquita de piedra del jardín donde había platicado con Margarita. La dejé que me contara cosas sin importancia de la casa, escuchándola con paciencia, pero yo sabía que esto no podía esperar más. Cuando se le fue acabando la plática, jalé aire, la miré fijo a los ojos y le solté la pregunta. Mi voz no sonó dura, pero iba cargada de una tristeza infinita. Clara, ese moretón que traes en la frente, ¿te volviste a pegar con algo? Clara dio un respingo y, por puro instinto, se llevó la mano a la frente para taparse. El pánico se le pintó de cuerpo entero. No, no. Yo no. No dejé que inventara otra mentira de a peso. Le agarré sus manos frías y flaquitas entre las mías. Ya no me mientas, Clara. Ya lo sé todo. Clara peló los ojos, asustada, sin poder creer lo que estaba oyendo. Mamá, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que sabe? La noche antes de que me viniera para acá, le dije despacito, cada palabra cayendo como un martillazo. Los vi en el baño. Lo vi todo. Clara se puso blanca como el papel. Empezó a temblar como un pajarito, pero luego, como si fuera un reflejo condicionado que le salía de las tripas, se apresuró a negarlo todo. No, no es cierto. Mamá, usted debió haber visto mal. Se imaginó cosas. Julián. Él nomás es de mecha corta. Se pone así de malhumorado cuando trae mucha presión de la oficina. Pero él nos quiere mucho, a mí y a la niña. No piense mal de él. Él también sufre, mamá. Hablaba y lloraba al mismo tiempo. Escucharla defender al animal que la maltrataba partía el alma. Viéndola a ella, me vi a mí misma hace 30 años. No la interrumpí, nomás la dejé hablar. Cuando sus excusas se fueron apagando, la jalé hacia mí y le rodeé los hombros flaquitos con mis brazos. Ya deja de mentirme y deja de echarte mentiras a ti misma, mija. Se me quebró la voz. Esas mismas palabras que me acabas de decir, me las repetí yo solita por casi 20 años. Yo también decía que los golpes que traía en el cuerpo eran por mensa, por no fijarme por donde caminaba. Pero tú y yo sabemos muy bien que esa no es la verdad, ¿a poco no? Esa empatía, que venía del corazón de otra mujer que había estado en su mismo infierno, terminó por derrumbar la última pared de resistencia de Clara. Ya no se pudo aguantar. Escondió la cara en mi hombro y rompió a llorar. Pero no eran los gemidos ahogados de antes, era un llanto de animal herido, crudo, que le salía de las entrañas, soltando años enteros de dolor atorado, de humillaciones y de coraje. Me quedé abrazándola en silencio, dejando que sacara todo el veneno. Cuando sus sollozos por fin se fueron calmando y se convirtieron en suspiros, empezó a hablar. Y la verdad que me escupió fue 1000 veces más espantosa de lo que yo me había imaginado. Él me pega seguido, mamá, dijo con un hilito de voz. Y por nada. A veces nomás porque la sopa me quedó un poquito salada. A veces porque se le cayó un trato en el trabajo. Toda su frustración viene y me la vomita encima a mí. Tragó saliva para aguantarse el llanto. Me pisotea, me dice que soy una arrimada, un estorbo. Hasta me llegó a gritar que yo era una mula estéril, que su familia tenía la peor suerte del mundo por haber dejado que se casara conmigo. Clara me volteó a ver con los ojos anegados en lágrimas y llenos de arrepentimiento. ¿Sabe una cosa, mamá? Antes de casarme con Julián, yo era una maestra muy respetada en un colegio de paga muy fino. Yo amaba mi trabajo. Pero en ese tiempo, él me dijo una cosa, y yo, de tonta, se la creí. ¿Qué te dijo? Me dijo, renuncia a tu trabajo. Yo te cuido. ¿Qué necesidad tiene una mujer de andarse matando trabajando? Tú quédate en la casa y dedícate a ser una buena esposa y una buena madre. Yo le creí su promesa. Dejé tirada mi carrera, mis sueños, y le entregué mi vida entera a esta familia. Nunca, ni en mis peores pesadillas, me imaginé que ese yo te cuido era en realidad una condena a cadena perpetua. Me convirtió en un mueble más, sin voz ni voto, en alguien a quien él podía aplastar cuando se le pegara la gana. Me contó que había intentado muchas veces volver a trabajar para recuperar su independencia. Pero cada vez que sacaba el tema,
Julián se ponía como loco, la agarraba a golpes, la dejaba encerrada con llave y le estrellaba el celular contra el piso. La tenía completamente aislada del mundo. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no le pides el divorcio? Le hice la pregunta de la cual yo ya sabía la respuesta. Clara movió la cabeza con pura desesperación. Lo he pensado 1000 veces, mamá. Pero él no me deja. Me tiene amenazada. Me dijo que si me atrevía a abrir la boca, me iba a hacer la vida de cuadritos a mí y a mis papás. Me dijo que, como llevo años sin trabajar y no gano ni un peso, yo no soy dueña de nada. Que si nos divorciamos, me iba a echar a la calle con una mano adelante y otra atrás, y que ningún juez me iba a dar la razón. Me dijo que me iba a morir de hambre y que nunca me iba a poder volver a levantar. Al oír eso, le apreté la mano con todas mis fuerzas. La maldad y la maña de mi hijo habían superado por mucho a las de su padre. No nomás era un golpeador de mujeres, era un torturador mental, que usaba todas las artimañas posibles para amarrar, controlar y destruir gota a gota la vida de su esposa. Me esperé a que Clara terminara de llorar y le ayudé a limpiarse las lágrimas. La miré directo a los ojos, y mi voz ya no fue la de una suegra, sino la de una compañera de guerra. No tengas miedo, mija. Aquí estoy yo. No te voy a dejar sola pudriéndote en ese infierno. No estás sola, le repetí, con un tono que no admitía dudas, y te juro que no te vas a ir con las manos vacías. Clara me miró, todavía traía los ojos empañados por la duda y el terror. Fue en ese momento que le puse las cartas sobre la mesa. Ya hablé con un abogado. Esas cuantas palabras le cayeron como un disparo de adrenalina. Vi como un chispazo de luz se encendió en medio de la oscuridad de sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vi asomarse la esperanza. Vamos a pelear esto juntas, le dije bajito, pero con mucha firmeza. Mi hijo te convirtió en su víctima. Pues ahora vamos a usar eso mismo para armarle su expediente. Al ver a mi nuera derrumbarse en mis brazos, sintiendo su cuerpecito flaco temblar por el llanto que se había tragado tantos años, entendí de verdad mi propia bajeza. Yo me había puesto la etiqueta de víctima, creyendo que eso me daba derecho a huir y buscar mi propia paz. Estaba equivocada. Cuando ves con tus propios ojos que la misma tragedia le está destrozando la vida a alguien más, quedarte callada te vuelve cómplice. Mi huida no había sido una liberación, había sido un abandono imperdonable. Perdóname, Clara. Perdóname con toda tu alma, le susurré, con la voz ahogada por el sentimiento. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber tenido más pantalones. No nomás por mí, sino por ti. Clara movió la cabeza de lado a lado, sin decir palabra. Solo se aferró a la manga de mi blusa como una niña chiquita que acaba de encontrar de dónde agarrarse para no ahogarse. Yo sabía que a estas alturas andar pidiendo perdón no servía de nada. Lo que esta muchacha necesitaba no era que le tuvieran lástima, necesitaba una puerta de salida, un plan con pies y cabeza. Me esperé a que se serenara. Y entonces, masticando cada palabra, con una fuerza interior que nunca en mi vida había sentido, le dije: escúchame bien, mi niña. Esta pelea no va a estar fácil, pero no estás sola. A partir de ahorita, yo soy tu equipo, y no te voy a soltar la mano hasta que salgamos de esta. Vamos a hacer que pague hasta el último centavo de todo lo que te ha hecho. Era la primera vez que me refería a mi hijo con tanta frialdad, como a un él. Adentro de mí, Julián ya no era el niño de mis ojos, era un delincuente que tenía que rendirle cuentas a la justicia. Pero es que me da mucho miedo, mamá, susurró Clara. No me va a dejar ir viva. Eso es porque antes estabas peleando tú sola, le aseguré. Ahora me tienes a mí, y lo que es más importante, tenemos a la ley de nuestro lado. Fui a ver al licenciado Lozano. Al oír el apellido del licenciado, Clara peló los ojos. El licenciado Lozano es un viejo compañero mío de la escuela. Es un hombre recto, de una pieza, y es el mejor abogado para pleitos familiares que hay en toda la ciudad. Él me armó un plan. Ahorita te lo voy a explicar con peras y manzanas. Necesito que tengas la cabeza bien fría y que hagas todo al pie de la letra, ¿me oyes? Y así,
En un rincón apartado de los jardines de esa casa de descanso, dos mujeres, una vieja y una joven, las dos marcadas por la mano pesada de un hombre, nos pusimos a planear nuestro contraataque. Según lo que me dijo el licenciado, lo que urge ahorita es juntar pruebas, le expliqué. Porque allá en el juzgado, a las palabras se las lleva el viento, pero papelito habla. ¿Me entiendes? ¿Pruebas? Primero, de hoy en adelante, cada que te empiece a insultar o a amenazar, búscate la manera de grabarlo a escondidas con el celular. Nomás te lo echas a la bolsa del pantalón con la aplicación de grabar prendida. Segundo, cada vez que te levante la mano, así sea nomás un empujón o te deje un moretón chiquito, te vas corriendo a encerrar al baño, le pones seguro a la puerta y te tomas una foto del golpe. Y esas fotos me las vas a mandar a un correo secreto que nomás tú y yo vamos a saber. Tercero, consíguete una libreta y llévala como diario. Ahí me vas a apuntar con santo y seña cada grito, cada golpe, todos los días. Y por último, y esto es clave, mija, tienes que buscar y tomarle foto a todo el papeleo del dinero. Sus contratos del trabajo, los estados de cuenta del banco, las escrituras del departamento. Todo lo que te halles. Con eso le vamos a tapar la boca cuando te quiera amenazar con dejarte en la calle. Clara se puso pálida. ¿Y si me cacha? Ya sé que nos estamos jugando el pellejo, mija, le dije. Pero la libertad cuesta. Tienes que amarrarte el corazón y echarle valor. No más esta vez. Mis palabras parecieron tocarle un nervio muy profundo. Asintió con la cabeza, y vi cómo el miedo en su cara se iba convirtiendo en coraje. Falta el último paso, le advertí. Ya que tengamos las pruebas suficientes, tú vas a ser la que le pida el divorcio en su cara. Clara se puso a temblar. Me va a matar. Se va a poner como loco. Lo sé. Pero ahí es justo cuando va a sacar el cobre y va a enseñar el monstruo que es de verdad. No te le pongas al brinco. Nomás suéltale la bomba y haz lo que tengas que hacer para salirte de esa casa echando chispas. Te vas corriendo con una amiga, o agarras un taxi y te vienes directo para acá conmigo. El licenciado Lozano y yo nos encargamos de todo lo demás. Vamos a usar su misma rabia para ahorcarlo en el juzgado. Esa tarde, cuando Clara se despidió, todavía se le veía el miedo en la cara, pero ya no era una mujer derrotada. Ya llevaba un rumbo en sus pasos, un plan brillándole en los ojos. Estaba dejando de ser una víctima agachona para convertirse en una guerrera por necesidad, regresando a la boca del lobo para juntar parque para la batalla final de su vida. Los días que siguieron fueron los más largos y pesados que he vivido. Yo andaba con el Jesús en la boca todo el tiempo. No soltaba el celular ni para ir al baño. Cada correo que me llegaba de la cuenta secreta de Clara me daba un vuelco en el corazón. Una foto de un brazo amoratado, un audio de Julián escupiéndole las peores bajezas a su mujer, un renglón en el diario, hoy me volvió a pegar porque se me resbaló un plato. Cada prueba era una puñalada en mi alma. Pero también era un ladrillo más para construirle el camino a la libertad de mi nuera. Yo le reenviaba todo al licenciado Lozano. Él me dijo que con lo que teníamos sobraba y bastaba para ganarle en el juzgado. Ya no más faltaba el último empujón, que Clara le pidiera el divorcio formalmente para prenderle fuego a la pólvora. Después de casi 2 semanas de andar juntando pruebas, llegó el día. En la mañana, me cayó un mensaje de Clara, mamá, hoy en la noche le digo punto. Ese día no calenté asiento. Me la pasé rezándole a todos los santos para que la protegieran. Ya para cuando oscureció, sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. No le quitaba los ojos de encima al aparato. Como a las 10 de la noche, el celular sonó. Era el número de Clara. Contesté de un manotazo. Bueno. Clara, ¿cómo estás, mija? La voz del otro lado temblaba, ahogada en pánico. Le dije. ¿Qué te hizo? ¿Te puso una mano encima? Él. Las palabras de Clara se cortaron con un grito desgarrador, seguido por el rugido enfurecido de Julián. ¿A quién demonios le estás marcando? Dame acá el teléfono. Luego se oyó el estruendo de algo rompiéndose contra el piso, y la llamada se cortó. Clara.
Grité desesperada por la bocina, pero nomás se oía el tono muerto de la línea. Se me durmieron las manos y los pies. Un sudor frío me escurrió por la espalda. Yo sabía que había pasado una desgracia. Le volqué a marcar una y otra vez, decenas de veces, pero nadie contestaba. Me imaginé la escena de terror que se estaba viviendo en ese departamento, la misma escena que yo ya había presenciado. Mi hijo, ese monstruo disfrazado de gente decente, estaba torturando a su mujer. Como a la media hora, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era el número de Julián. Contesté con la mano temblorosa. Bueno. Mamá. La voz del otro lado era un bloque de hielo, cargada de odio y de amenaza. ¿Qué tantas porquerías le andas metiendo en la cabeza a esta? ¿Quién te dio vela en este entierro para andar alborotando a mi mujer? ¿Me quieres destruir la familia, o qué? Julián, por el amor de Dios. ¿Qué estás haciendo? No le vayas a hacer daño a Clara. Soltó una risa seca, perversa. ¿Hacerle daño? A mi mujer la estoy educando. Ya le di una lección que no se le va a olvidar en la vida. A ver si le vuelven a quedar ganas de andarme hablando de divorcios. Y entonces, la voz se le volvió puro veneno. Y tú, escúchame bien. A partir de hoy, no la voy a dejar asomar ni las narices a la calle y no la vas a volver a ver en tu vida. Tú quédate allá encerrada en tu asilo. Y me colgó. Me quedé de una pieza. El plan se nos había caído en el paso más delicado. Clara no nomás no había podido salir corriendo, sino que le habían puesto una paliza y ahora la tenían secuestrada. Estaba incomunicada. Su vida corría peligro. El pánico me invadió por completo. Le marqué de inmediato al número del licenciado Lozano. Licenciado. Licenciado. Pasó una desgracia, le dije, con la voz temblando como gelatina. Mi muchacho, se dio cuenta. Agarró a golpes a la muchacha y la tiene encerrada con llave. Tenemos que hacer algo. Tenemos que sacarla de ahí ahorita mismo. La pelea por la libertad de Clara acababa de entrar en el terreno más feo y peligroso. Esto ya no era un pleito de papeles en un escritorio, era un rescate de vida o muerte. Después de esa llamada espantosa con Julián, el licenciado Lozano y yo nos movimos como rayo. Le metimos una demanda penal por violencia familiar y privación ilegal de la libertad. Con la policía tocándole la puerta, a mi hijo no le quedó de otra más que abrir. Sacaron a Clara muerta de miedo, con el cuerpo lleno de golpes frescos. Se la llevaron directito a la Cruz Roja para que un médico legista le levantara el parte de lesiones y el licenciado se encargó de esconderla en un lugar seguro. Se nos había caído la máscara. La guerra había salido de lo oscurito y ya estaba a la vista de todos. Yo sabía que era cuestión de tiempo para que Julián viniera a buscarme. Y dicho y hecho, a los 2 días, se apareció en la casa de descanso. Ya había perdido esos aires de hombre fino y controlado, aunque traía puesto su traje carísimo. Traía la cara demacrada, y los ojos le inyectaban sangre, puro coraje y desvelo. Parecía un perro acorralado. Se me fue encima mientras yo estaba leyendo en el jardín, sin siquiera decir buenos días. Sus palabras escupían veneno. Mamá, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿A tu edad y andas de argüendera? La felicidad de mi familia, mi felicidad. ¿Cómo tuviste las entrañas para destruirla con tus propias manos? Cerré mi libro con mucha calma y lo puse a un lado. El miedo que le tenía se me había esfumado, y en su lugar solo quedó una decepción fría y pesada. ¿Felicidad? Le clavé la mirada. ¿A ese infierno en el que tenías metida a Clara le llamas felicidad? ¿A tus puñetazos y a tus humillaciones les dices felicidad? No te vuelvas a lavar la boca con esa palabra. No te la mereces. Esos son asuntos de mi casa. Bramó, haciendo que unas personas que pasaban por ahí voltearan a vernos. A mi mujer la estaba metiendo en cintura. A la mujer hay que traerla cortita, si no, se te sube a las barbas y te pierde el respeto. Tú eres mujer. Tú debiste haberme entendido y haberle enseñado a tu nuera cuál era su lugar. Pero no, preferiste alborotarla para que armara un circo.
Al oír esa sarta de barbaridades, supe que mi hijo ya no tenía remedio. El machismo rancio y venenoso de su padre se le había metido hasta el tuétano, volviéndolo todavía más retorcido y mañoso. Estás muy equivocado, Julián. Mi tono no dejó lugar a réplicas. La violencia no es disciplina. Es un crimen. Querer controlar y pisotear a alguien no es la manera de cuidar un matrimonio. Eso nomás demuestra lo débil y lo enfermo que estás de la cabeza. Ya me quedé callada mucho tiempo. Si todavía te queda un gramo de vergüenza, si eres hombre para aceptar que la regaste y vas a pedirle perdón a Clara de rodillas, a lo mejor todavía se puede rescatar algo. Corrige tu camino antes de que sea muy tarde. Le tiré la última soga para salvarlo, con la esperanza tonta de que todavía le quedara un pedacito de corazón. Pero él se rió en mi cara. Soltó una carcajada amarga. ¿Corregir? ¿Qué errores tengo que corregir? Soy un hombre de éxito. Produzco dinero. La tenía viviendo como reina. Lo único que tenía que hacer era quedarse en la casa, parir hijos y obedecer. Fuiste tú la que le anduvo calentando la cabeza a mis espaldas, la que le metió esas ideas de grandeza. Tú fuiste la que echó todo a perder. La discusión se fue calentando. Yo ya no me guardé nada. El único que echó todo a perder fuiste tú. Fue tu mano pesada la que mató el amor de Clara. Fue tu egoísmo de macho el que empujó a esta familia al voladero. Ah, perfecto. Muy bonito. Siseó, con los ojos pelados de rabia. Ya que decidiste ponerte del lado de una aparecida y darle la espalda a tu propia sangre, escúchame bien. Me apuntó a la cara con el dedo, y la voz le cortaba como navaja. Si tú le sigues ayudando, si le sigues el juego con esto del divorcio, de hoy en adelante, tú y yo dejamos de ser madre e hijo. Haz de cuenta que yo ya no tengo madre. Sentí como si me estuvieran exprimiendo el corazón con unas pinzas, pero no me eché para atrás. Yo a mi hijo ya lo había perdido la noche que lo vi torturando a su mujer. El que estaba parado enfrente de mí era nomás un extraño que traía puesta la cara de mi muchacho. Está bien, le contesté, con una calma que hasta a mí me dio miedo. Si eso es lo que quieres, que así sea. Y ni se hagan ilusiones de que el divorcio va a estar peladito, escupió. Jamás se lo voy a firmar. Voy a meter a los abogados más perros que haya. Le voy a comprobar al juez que está loca de remate, que no sirve para nada. No le voy a soltar ni un quinto partido por la mitad y que se vaya olvidando de pelear la custodia de ningún hijo. Dicho esto, dio media vuelta y se fue echando lumbre, dejándome sola, rodeada de las miradas de curiosidad y lástima de la gente del jardín. Yo sabía que la verdadera guerra apenas iba a empezar. El pleito legal fue exactamente la carnicería que Julián había prometido. Tiró la casa por la ventana y contrató a un bufete de abogados carroñeros, colmilludos, de esos que son expertos en voltear la tortilla. Cada prueba que el licenciado Lozano ponía en la mesa, ellos la tumbaban. Los audios, decían, estaban truqueados o nomás eran pleitos normales de cualquier matrimonio. Las fotos de los golpes, alegaban que Clara se los había hecho ella sola para hundir a su marido. El parte médico de la Cruz Roja argumentaron que había sido por una caída en las escaleras. Tuvieron el descaro de meter un expediente médico falso, firmado por un doctor comprado, donde decía que Clara padecía de sus facultades mentales, que tenía historial de hacerse daño sola y manías de persecución, y que todo el maltrato eran puros inventos de su cabeza. El asunto se fue estancando. Clara, después del trauma del secuestro y viendo las marranadas que estaba haciendo su esposo en el juzgado, estaba a un pelo de volverse loca. Empezó a dudar de sí misma, muerta de miedo de perder el caso y, como él la había amenazado, quedarse en la calle y perder a sus futuros hijos. La llamita de esperanza que a duras penas habíamos prendido, se nos estaba apagando. Yo me comía las uñas de la angustia, pero no me quedaba más que darle ánimos y poner mi fe en las manos del licenciado Lozano. Y justo cuando el juez ya iba a dar carpetazo por falta de pruebas contundentes, se nos hizo el milagro. Una tarde, yo estaba en mi cuarto, perdida en mis pensamientos, cuando sonó el teléfono. Era Clara. Pero su voz ya no sonaba cansada ni arrastrando la cobija.
Sonaba clarita, a las carreras, entrecortada por un llanto de pura alegría. Mamá. Mamá, le tengo una buenísima noticia. Mamá, ya la hicimos. ¿Qué pasó, mija? A ver, cuéntame despacio. Fueron los vecinos, mamá. Los vecinos. Lloraba y se reía al mismo tiempo. Los de la torre de departamentos que está enfrente de la nuestra, acaban de poner un sistema de cámaras de alta resolución. Lo pusieron por seguridad de ellos. Pero nunca se imaginaron que una de las cámaras iba a quedar apuntando directito al pasillo de nuestro piso 18. El corazón me empezó a martillar el pecho. ¿Qué me estás diciendo? La noche que me agarró a golpes y me encerró, la voz de Clara temblaba de la pura emoción. Él me arrastró hasta afuera, al pasillo. Ahí me golpeó y me gritó de cosas. Toda esa escena, la cámara la grabó enterita. Clarita como el agua. El vecino apenas estuvo revisando los videos hoy y nos reconoció. Ya le hablé al licenciado, mamá. Me quedé sin palabras. Un corrientazo de electricidad me recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Era la mano de Dios, una prueba maciza, imposible de falsificar, grabada en un espacio público. El licenciado Lozano no perdió el tiempo. Ese video cayó como bomba atómica en medio del juzgado. En la grabación, la verdadera cara de Julián quedó encuerada a la vista de todos. Se veía clarito cómo la agarraba de los pelos, las bofetadas y las amenazas de muerte que le escupía a una mujer indefensa. Viendo que ya no había para dónde hacerse, a los abogados de Julián se les cayó el teatrito. Ya no podían tapar el sol con un dedo. El caso familiar estaba a punto de convertirse en un caso penal que lo iba a mandar derechito a la cárcel. Para salvarle el pellejo a su cliente, no les quedó de otra que recomendarle a Julián que llegara a un acuerdo y doblara las manos ante todas nuestras exigencias. Por fin, salió la sentencia del juez. El matrimonio del infierno de Clara quedó disuelto oficialmente. No nomás le tocó la mitad de todos los bienes que hicieron juntos, sino que, por el daño físico y psicológico que le comprobaron, también le dieron una indemnización que valía una fortuna. El día que le entregaron su acta de divorcio, Clara lloró, pero eran lágrimas de alguien a quien le acaban de quitar las cadenas. La vida de Clara le dio la vuelta a la página. Con el dinero de los bienes y la compensación, se compró un departamentito precioso, muy fino, en otra zona de la ciudad. Lo decoró ella misma con sus propias manos para que fuera un hogar de verdad. Ya no era una jaula de oro fría, era un espacio lleno de luz de sol y de pura esperanza. El primer día que se mudó a su casa nueva, la primera persona por la que pasó para llevarla a conocer fue a mí. Ver a mi nuera con esa sonrisa enorme, con los ojos limpios y sin una gota de miedo, me hizo sentir que todas las lágrimas y las angustias habían valido la pena. Mamá, gracias, me dijo, abrazándome con toda su alma. Si no hubiera sido por usted, yo nunca hubiera salido viva de ahí. No digas eso, mija, le contesté, acomodándole el pelo. Saliste porque le echaste mucho valor. Tú te salvaste solita. Estábamos sentadas en su sala nueva, tomándonos un cafecito. De repente, Clara se me quedó viendo. Traía las chapetes un poquito rojos, como con pena, pero los ojos le brillaban de pura felicidad. Mamá, le tengo que dar otra noticia. ¿Qué otra noticia buena me traes? Se puso la mano sobre el vientre y la voz se le hizo chiquita. Después del divorcio, yo me seguía sintiendo muy mareada y sin fuerzas. Fui a que me checara el doctor y resulta que tengo más de 2 meses de embarazo. Yo creo que Diosito se compadeció de nosotras, mamá. Me quedé muda y luego me solté a llorar de una alegría inmensa. A la mujer que por tantos años le gritaron que era una mula estéril, en el mismito instante en que logró escaparse de las garras de ese hombre abusivo, le floreció la vida adentro. Era el regalo más sagrado, el premio más dulce después de tanto infierno. El chisme del embarazo de Clara, quién sabe cómo, le llegó a los oídos a Julián. Trató de buscarnos por cielo, mar y tierra, primero a Clara y luego a mí. Venía arrastrándose de arrepentimiento. Me rogaba, mamá, dame una última oportunidad. Yo sé que la regué.
Fui un monstruo. Por favor, aboga por mí con Clara. Déjame regresar para cuidarla a ella y a mi hijo. Te juro por lo más sagrado que ya cambié asterisco. Antes de colgarle la llamada y bloquearle el número para siempre, nomás le dije una sola cosa. La noche que encerraste y agarraste a patadas a una mujer que traía a tu hijo en la barriga, se te acabaron las oportunidades. No te los mereces. La respuesta de Clara fue la misma. Las heridas que le dejó en el alma eran demasiado hondas. Ella nunca iba a poder perdonar, ni mucho menos volver a confiar en un hombre de corazón tan negro. Nuestras vidas, como madre y nuera, siguieron su curso con mucha paz. Yo iba seguido a visitar a Clara a su casa, nos poníamos a guisar juntas, salíamos a caminar y andábamos de compras escogiendo la ropita para la criatura que venía en camino. Un día, me agarró de las manos y me miró desde el fondo del corazón. Mamá, mi mamá de sangre se nos adelantó en el camino hace muchos años. Y usted a mí me volvió a dar la vida. ¿Usted me adoptaría como si yo fuera su hija? Así, su nieto que viene en camino va a tener a su abuelita paterna y a su abuelita materna en una sola persona. No me pude aguantar y las lágrimas se me salieron a chorros. Yo había perdido a un hijo de mi propia sangre, sí, pero Dios me había premiado con una hija de corazón y con un nieto en camino. Sí, mija, le dije, asintiendo con la cabeza mientras lloraba. Nada me daría más gusto. No me fui a vivir con ella. Me quedé en la casa de descanso, donde ya tenía a mis amistades y mi rutina. Pero su departamentito se volvió mi segunda casa. Un hogar de a de veras, no uno construido con billetes y apariencias, sino con puro amor, comprensión y hartos pantalones. Mi vida atravesó por una tormenta que casi me arranca de raíz. Pero ahora, ya en la bajadita de mis años, por fin encontré la verdadera paz. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. De todo corazón espero que la historia de hoy les haya tocado el alma. Para los que todavía no se han suscrito, por favor no se olviden de picarle al botón de suscribir, para que podamos seguir acompañándolos todos los días junto al fogón. Vamos a seguir creciendo juntos.